Empezamos mes, estamos ya en junio y lo hacemos con un kiosco repleto de portadas. El diario El Mundo, ¿de verdad creéis que lo de Madrid no pasará en el resto de España? Es lo que les dijo el consejero de Sanidad, que relata su reunión clave con el ministro de Sanidad, con Illa y también con Fernando Simón. La fecha, el 9M. Nosotros explicamos que había llegado el momento de medidas contundentes, que la comunidad iba a actuar sí o sí, y a partir de ahí relata la versión de Madrid, de la Comunidad de Madrid durante esta pandemia. En la imagen, la fractura racial más grave desde Martin Luther King en Estados Unidos. Repetimos, no solo en un estado, sino en muchas ciudades han cercado la Casa Blanca y ya se considera una lucha sin vuelta atrás. Veremos qué medidas se toman. Los 27 buscan también fórmulas seguras para volver a disfrutar de Europa, para recuperar a partir de julio ese turismo más o menos habitual, el turismo tras la pandemia. Veremos en qué queda, vamos a estar muy pendientes en las próximas horas. También Sánchez espera reunir en julio la mesa con los secesionistas. Parece ser que la abstención de Esquerra Republicana el próximo miércoles en el Congreso de esa sexta prórroga del estado de alarma tiene un precio, que es esa mesa de negociación con los secesionistas prevista para el mes de julio. Moncloa se salta en Enagás 5 reglas de buen gobierno de la CNMV y 73 segundos de vídeo deciden la segunda sentencia para La Manada. La Manada, de nuevo, en la portada de muchos periódicos. El diario El País. Sánchez da a las autonomías todo el control de la fase 3. Es una de las grandes novedades que hemos conocido en las últimas horas. El presidente asegura que el estado de alarma terminará el 21 de junio y se recuperará entonces la libre circulación por todo el país. Repetimos, en fase 3, toda la desescalada ya en manos de las comunidades autónomas. La foto para unos sonrientes tripulantes que llegan a la Estación Espacial Internacional en ese vuelo, el primer vuelo privado, recordamos, en una nave privada de fabricación privada y no estatal, aunque eso sí, con 2 tripulantes de la NASA. Ahí están celebrando esa llegada de la Crew Dragon. Una especialista en Derecho Comunitario dirigirá la CNMC. La abogada Cani Fernández está ahora en presidencia del Gobierno, un nuevo cargo, es lo que anuncia el diario El País, que también se hace eco de España. Inicia la retirada de sus tropas de Irak y de Afganistán. Defensa da prioridad a la lucha, al combate con los yihadistas y las mafias en el Sahel. Y así será la escuela en la era del coronavirus. Clases de 15 alumnos, mesas separadas y patios sin balones. Cuando las clases arranquen en septiembre, nada será igual en el colegio. La portada de ABC con Núñez Feijóo, con ese gesto, le hemos visto también protagonista en las últimas horas, por esa reunión con los presidentes autonómicos, por esa moderación que pide en el seno de su partido, especialmente respecto a la figura de Cayetana Álvarez de Toledo. La gestión del COVID aupa a Feijóo. Según un barómetro que publica este diario, el PP reforzaría su mayoría absoluta en Galicia al subir 4 puntos en intención de voto durante la pandemia, los mismos que se dejan socialistas y nacionalistas, esto en Galicia. Hemos conocido otros sondeos también de las elecciones previstas para julio en el País Vasco, donde PNV y PSE no tendrían problemas para revalidar esa coalición. La razón, Rajoy pide a Casado no pactar con quien le echó. Se cumplen 2 años de esa moción de censura. El líder del PP ha recibido los consejos de sus antecesores sobre cómo actuar con Sánchez. En Génova influye más Aznar, que apuesta por un inviable gobierno de concentración. También una entrevista con José Luis Bonet, el presidente de la Cámara de Comercio de España, que dice que hay ministros que están obstaculizando la recuperación. No veo que se pueda sostener una renta mínima permanente, ese ingreso mínimo vital que ha dicho el presidente que empezarán a cobrar ya ahora mismo, en el mes de junio, algo que ha chocado, por ejemplo, a los perjudicados por los ERTE. Muchos de ellos todavía no han cobrado. Dicen, bueno, vamos a ver si realmente se cobran esas ayudas, los ERTE y el ingreso mínimo vital. También sobre la desescalada, Sánchez pactó con Aragonés. Al margen de Torra, otra prórroga de la alarma. Esto ha creado malestar y parece, lo vamos a ver en algunas portadas, ruptura en el seno del independentismo catalán. Y solo unas decenas de los respiradores comprados sirven para las UCIs, las compras de sanidad. De nuevo,
en el centro del debate. El diario Público: Sánchez da a las comunidades la gobernanza absoluta durante la fase 3, confirma esa última prórroga del estado de alarma, la sexta, que se votará, como decimos, el miércoles en el Congreso. 7 comunidades autónomas piden gestionar el ingreso mínimo vital, igual que lo van a hacer Euskadi y Navarra. Una de esas 7 comunidades que lo ha pedido, por ejemplo, es Andalucía. Dirigentes del PP vaticinan cambios de caras en la dirección al no dar los resultados esperados. Veremos ese movimiento de fichas y también la carta pidiendo disculpas del príncipe belga, de Joaquín, después de esa fiesta en Córdoba, una fiesta ilegal. El Confidencial: los letrados del Congreso estrechan el margen para reformar las leyes sanitarias. Unas leyes sanitarias para la etapa posterior a la alarma y que puedan resultar más difícil de lo que el Gobierno preveía la modificación de estas leyes. También el Gobierno anuncia una reconciliación con la COE, con la patronal. Garamendi vuelve a la mesa. Es un paso importante en el diálogo social después de que la COE se levantara al hablar o ese pacto con Bildu de una reforma íntegra de la reforma laboral, de una derogación íntegra de esa reforma laboral aprobada por el Partido Popular. El Español: un 74% cree que la situación económica es mala o muy mala, es decir, un 74% es el doble de lo que apunta el CIS. Aguado frente a Ayuso: la lucha entre el Gobierno central y el de Madrid no aporta nada nuevo. No es la primera vez que se habla de tensiones en el seno del Gobierno regional. Lambán y Puig se unen a la rebelión autonómica por el IMV, el ingreso mínimo vital. Es un agravio no gestionarlo, por ejemplo, como lo va a hacer Euskadi, ¿no? También la Comunidad Valenciana, por tanto, Aragón, Andalucía, hemos dicho 7 en total que piden gestionar ese ingreso mínimo vital. 20 minutos. Sánchez pacta con PNV que las comunidades gestionen la recta final de la desescalada, esa fase 3. Ayuso pide deducciones fiscales para volver a impulsar el turismo nacional. Y también, pues esos nombres, el presidente ha defendido, ha respaldado a los protagonistas de esta tensa semana: Marlaska, Illa y también Fernando Simón. Madrid pedirá hoy, lunes, avanzar a la fase 2 la próxima semana. Sería lo lógico que Castilla y León, Madrid y Cataluña, si todo va bien, pasarán no este lunes, sino dentro de 7 días, cumpliendo esas 2 semanas a fase 2. El debate racial en Estados Unidos arde de nuevo. La imagen, fíjense, no puede ser más impactante. Ese coche de policía totalmente en llamas y la cifra de contagios en España llega a su punto más bajo de los últimos 3 meses. Sin embargo, ya decimos, lo ha reconocido también el presidente, que los datos no son precisos y que habrá que esperar unos meses para tener unos datos reales de los fallecidos y del impacto de la pandemia en España. La Vanguardia: el pacto de Esquerra Republicana con el PSOE agrava la fractura en el Govern. Lo acabamos de comentar. Consecuencias políticas de esa abstención de Esquerra el próximo miércoles en el Congreso para permitir la sexta prórroga del estado de alarma, algo que, bueno, pues que ha sucedido a espaldas de otros partidos independentistas. Torra está enojado y rechaza el respaldo republicano a la sexta prórroga del estado de alarma. Nissan cifra en 1.450 millones el cierre de sus plantas en Barcelona, en esa zona franca, y también recoge con la fotografía esa protesta racial que se intensifica, va más en Estados Unidos, pese al toque de queda. El caos impera en las principales urbes y, fíjense, también en las proximidades de la Casa Blanca. El periódico: la demanda interior da esperanzas al turismo. El sector busca salvar la campaña de verano. Muchos van a optar por autocaravanas, por campings, por turismo rural, por turismo de interior, huyendo de la masificación que se prevé en las playas. El Gobierno prepara un plan de rescate también para la automoción. Para algunos llega tarde, después de ese cierre anunciado de Nissan. Veremos qué es lo que ocurre. Desde el 21 de junio se podrá viajar por España, pero ojo el matiz: los territorios en fase 3 serán la gran mayoría, pero la pregunta es: ¿llegará a Barcelona, Madrid, Castilla y León a esa fase 3 el 21 de junio? Habrá que esperar para poder comprobarlo. Y no es una revuelta, es una revolución. Los disturbios generalizados reflejan el caos en el que Trump ha sumido a Estados Unidos. Infolibre: la fortuna de los 23 españoles más ricos crece un 16% durante los 2 meses de pandemia. También habla este periódico de una posible salida verde. La pandemia desata una oleada de reformas para salvar el ladrillo y renunciar al debate y rechazarlo todo, las dos claves de la estrategia de acoso y derribo de la derecha contra el Gobierno. Como ven,
posicionado también este diario, Infolibre. Prensa económica, expansión. Retorno a la oficina, guía para empresarios y trabajadores. Habrá que ver cómo es ese retorno a la nueva normalidad en la oficina, con medidas de distanciamiento, de higiene, esas reuniones, etcétera. También cómo van a lanzar una OPA a MásMóvil, esas 3 empresas que están viendo en el titular. Y blindaje permanente del Gobierno a empresas estratégicas. El impuesto a las fortunas no será suficiente para el gasto previsto. Una entrevista con el ministro de Consumo, con Alberto Garzón. Atención, porque al Gobierno no le cuadran las cuentas, mucho gasto, mucha deuda, mucho déficit, pero a lo mejor fiarlo todo a la subida de impuestos no es, como dice Alberto Garzón, suficiente. 5 días. OPA para excluir a MásMóvil. Como ven en la misma línea, el mercado de telecom se va a calentar y Vodafone está preparado. Y una entrevista al secretario general del Tesoro, a Carlos San Basilio, que dice ese titular: si la financiación se encarece, el MEDE es una opción a considerar. Prensa deportiva, bueno, exultantes. Están los periódicos porque ya conocemos el calendario, los horarios, los cruces de las 2 próximas jornadas. Vuelve la Liga, lo hará el jueves 11 de junio con ese Sevilla-Betis a las 10 de la noche y a partir de ahí comienza la jornada 28 y ya ven ahí todos los horarios también de la jornada 29. La hora de la verdad, titula Marca. El As. Los goleadores de la Bundesliga, Kraft, Sancho y Thuram, piden justicia por la muerte del afroamericano George Floyd. Como ven, las protestas de Estados Unidos están llegando también poco a poco a Europa. Goles contra el racismo, además pegados al televisor, de nuevo con ese calendario. Nuestra última portada, con esto cerramos el kiosco, el diario Sport, Semedo, 40 millones. El Barça podría cerrar esta misma semana el traspaso del lateral portugués al Manchester City. Los ingleses pretenden incluir a Cancelo en la operación, pero el club blaugrana solo quiere dinero, 40 millones, seguro para buenos refuerzos para el Barça. Messi, ni el fútbol ni la vida volverán a ser iguales después de la pandemia. Ahí dejamos nuestro repaso a la actualidad. Apúntense también al 321, que está muy interesante, con alguna curiosidad que otra, por ejemplo en el uso de las mascarillas, en cómo nos comunicamos, seguro que les gusta, y una entrevista muy interesante con un propietario de un negocio a la baja o a la alta. Bueno, nos contesta él, los escape room tan de moda, a ver qué pasa con ellos justo ahora, cuando parece que estamos viendo la luz al final del túnel y superando la pandemia del coronavirus.